Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, cuidado con las suposiciones. Parece bonito, fácil, agradable decir con toda autoridad, yo supongo. Pero amigos, yo supongo carece de toda consistencia. La vida no se decide con el suponer de cada persona. La vida se decide con verdadero conocimiento de causa de todo lo que está alrededor, de las cosas por decidir, de las personas, de las circunstancias, etc. Así es que nuestro tema, cuidado con las suposiciones. En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 22, encontramos a alguien que por mera suposición toma una acción que le resulte en una seria reprimenda. Escuchen esto. Pedro lo llevó aparte, y se refiere a Jesús, y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Déjenme explicar el contexto de la situación. Jesucristo tiene la confianza, a partir de esa instancia, de ese minuto, de compartir con sus apóstoles las cosas que vienen. Irán a Jerusalén, será arrestado, padecerá un juicio totalmente injusto, corrupto, será muerto, resucitará al tercer día. Pero esto no entra en las expectativas de sus apóstoles, que esperaban más bien llegar a Jerusalén para que Jesucristo fuera coronado rey y pudieran vencer al imperio romano que los oprimía. Entonces aquello como ecuación no cuajaba en sus mentes. Al escuchar esto, Pedro entonces toma a Jesús aparte y comienza a reprenderlo, a lo cual Jesús respondió: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En pocas palabras, ¿qué sucedió con Pedro? Pedro se dejó llevar por meras suposiciones. ¿Cuántas personas, amigos, toman decisiones básicamente basados en suposiciones? Por suponer esto, aquello o lo otro, toman decisiones con las cuales también les viene una reprimenda de la vida. Porque suponer, como dije ya al inicio, no tiene la consistencia, no tiene la fortaleza, el basamento como para manejar nuestra vida en base de meras suposiciones. Pues ahí está el cuadro. El cuadro que hablar por lo que uno supone, actuar por lo que uno supone, es un error de enormes dimensiones, de enormes consecuencias. Pues hablemos a partir de este momento entonces, amigos, de lo que llamo para ustedes el problema de las suposiciones. ¿Qué problema nos trae vivir por suposiciones? Definir el rumbo de nuestra situación de vida, de nuestras relaciones, en base a meras suposiciones. Bien, el problema de las suposiciones, amigos, es este. Uno, las suposiciones se basan en especulación. ¿Qué es especular? Es estar como pesando de un lado y pesando del otro. En una tienda, en una carnicería, ¿qué sería una especulación? Sería que se dice que hay un precio, pero está con el cliente negociando otro, porque usted sabe, las cosas se han encarecido también para nosotros y no sé qué. A eso se le llama especulación. No moverse por el precio oficial, digamos, del producto, sino por ya el regateo que sería propio, ¿no?, de alguien que quiere vender a mejor precio sin importar el precio real. Eso es especulación. Pues en cuanto a circunstancias de vida, especular es precisamente lo mismo. Usted está pesando de un modo y de otro y entonces comienza a especular. ¿Le digo esto o le digo aquello? ¿Decido de este modo o decido del otro? Si reacciona de este modo, ¿será que yo reacciono de este otro? Si me plantean la situación de este modo, ¿será que entonces yo debo estar preparado anticipadamente de esta otra manera? Es basarse en especulación. Y eso es un problema en las suposiciones. Por lo que ya he reiterado suficiente desde el inicio del programa, amigos, que la especulación será todo menos fundamento.
Segundo problema de las suposiciones. Las suposiciones se basan también o se vinculan con los prejuicios. Vaya usted haciendo su propio análisis. Las suposiciones se basan en especulación y ahora se vinculan con los prejuicios. Los prejuicios son conclusiones, yo diría, mal acabadas por parte del ser humano. El mismo vocablo así lo indica, que es anticipado, a priori, y juicio, que es una determinación, que es una conclusión. El prejuicio es llegar a conclusiones demasiado anticipadamente, llegar a conclusiones con demasiada prisa, sin pensar lo suficiente, sin investigar lo suficiente, sin meditar lo suficiente. Entonces se convierte en un prejuicio. ¿Y por qué un prejuicio? Porque el prejuicio por lo general etiqueta situaciones y personas. Cuando usted tiene un prejuicio con alguien, usted dice, no, yo ya sé, no quiero oír lo que me va a decir porque yo ya conozco a esta persona, sin conocerla realmente, un conocimiento especulativo y un conocimiento basado definitivamente sí en el prejuicio. Tercer problema de las suposiciones. Estas se originan también a veces en inseguridades. Me refiero a inseguridades personales. Gente insegura, déjeme decirle, es gente peligrosa. Yo suelo clasificar, no tengo tal derecho, pero vamos, he vivido, entonces eso me da algún margen de libertad. He clasificado a las personas básicamente en dos tipos. Las personas malas, que asómbrese amigo, amiga, no son las más, son las menos. Las personas malas verdaderamente. Y las personas inseguras, que son las más. Las personas inseguras, por no correr el riesgo y decir lo que piensan, por no esgrimir una opinión con toda gallardía, por no expresar que efectivamente se equivocaron en algo, en fin, lo que sea. Las personas inseguras le pueden a usted hundir el barco. En lo particular, en mi caso, no gusto de trabajar, por supuesto, con los primeros, con gente mala, pero también a la gente insegura yo la pongo en una lista aparte. No la quiero en mi lista, no la quiero entre mis soldados, no la quiero entre mis ejércitos. ¿Por qué? Porque el inseguro, por inseguridad, le va a decir a usted que sí, pero a sus espaldas va a decir que no. Todos los inseguros se caracterizan por eso. Su opinión es voluble. Entonces usted le dice de un modo y dicen sí, pero otro los toma allá a la vuelta de la esquina y les dice otra cosa y a ellos también le dicen sí. A esa persona no le dicen que ya expresaron una opinión, que ya comprometieron una opinión con usted, sino que como con borrón y cuenta nueva, entonces le dicen que sí a la otra persona y usted queda emproblemado con esa persona. Insisto, con las personas demasiado inseguras yo no tomo ni café. Las aparto, está bien si están dentro del sistema en el que yo trabajo, pero conmigo personalmente no van a trabajar porque su inseguridad provoca mucha inseguridad también en el entorno de trabajo y por supuesto se convierten en tablas flojas al final de cuentas. Así es que las suposiciones traen este problema, se originan muchas veces en inseguridades de las personas. Cuarto problema de las suposiciones, se derivan en muchísimas ocasiones del desconocimiento. La gente no estudia, la gente no lee, la gente no se prepara, la gente no escribe un plan, un proyecto. Entonces, no tienen, al no hacer nada de esto, amigos, no tienen la posibilidad de conocer a fondo, porque ¿cómo usted conoce a fondo un asunto, una idea, etcétera? Si usted lo escribe, pero para escribirlo usted tiene que investigar, y para investigar usted tiene que leer, hablar con otras personas que quizás sean expertas en el tema. ¿Se da cuenta? Cuando hay desconocimiento, la ruta del fracaso está trazada. Por eso la ignorancia es un gran negocio para los que manejan los hilos en las economías de una sociedad. Porque entre más desconocedora la persona, entre más inocente, entre más ignorante, más fácil de manipular, de controlar, de esclavizar, de engañar, etc. Pero si usted a la gente la impele a estudiar, a conocer, de tal manera que la gente tenga verdaderos criterios con las actitudes que adoptan,
porque creo, hablando de actitudes, que las actitudes tienen validez cuando se derivan de conocimiento de las situaciones, de los temas. Pero cuando es una actitud sin base de conocimiento, entonces, amigos, ahí ya estaríamos hablando de un resabio, como dicen los muchachos, de una mala onda, porque una actitud debe desprenderse de la convicción, y convicción es conocimiento, pero actitud a solas puede ser solo mal humor, temperamento de la persona, inseguridad, como dije antes. Entonces el problema de las suposiciones, dije número 4, es que pueden derivarse del desconocimiento, y cierro con esto. 5, generan grandes riesgos. Ponerse a trabajar en un sistema de trabajo, me refiero de organización, de gerencia, etcétera, con personas que se basan en suposiciones, en rumores, me dijeron, dicen que dijo. No, tiene que evitarse ese riesgo. Entonces no podemos basar en suponer. Por eso hay estudios, por eso hay, por ejemplo, estudios de mercado o hay estudios de comportamiento, la situación de la juventud, de la familia, de la educación, de la política. Todo está basado en estudios que hacen los expertos para poner todo eso a disposición de la gente y que la gente no se base en suposiciones. Mire, hablemos un minuto del elemento prensa. ¿Cuál es el problema o puede ser el problema con la prensa? Que esté esparciendo rumores y que esté esparciendo mala intención para afectar a alguien o a algún grupo. La prensa buena es la prensa investigativa, la prensa que estudia una situación, que le sigue la pista, que le sigue el hilo a un tema o a un personaje y entonces ofrece como novedad, pero noticia verdadera, no chisme del día. ¿Se da cuenta? Entonces, suposiciones en cualquier campo que sea, vida personal, empresa, familia, etcétera, genera gran problema si está solamente, básicamente, creando riesgos. Son entonces 5 distintas maneras de ver el problema que traen las suposiciones. Amigos, es el momento de hacer la pausa. Acostumbrada al retornar, quiero hablarles de los resultados por vivir o resultados de vivir por suposiciones. Esos que se mueven por lo que suponen, por lo que yo creo, por lo que me parece, esos tienen, yo diría, resultados muy negativos. Y les hablo de esto, amigos, precisamente a vuelta de pausa. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo, nuestro tema de enfoque para esta fecha se titula Cuidado con las suposiciones. Amigos, no vale la pena tomar decisiones, esgrimir posturas solo por lo que estamos apenas suponiendo. Mire, alguien que metió la pata, como solemos decir, por estar suponiendo. Mateo 16:22, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. ¿A qué se refiere? ¿No te sucederá lo de la cruz? ¿Lo del padecimiento, los golpes? ¿No te sucederá, Señor? Porque es que nosotros te queremos. Nosotros te amamos. ¿Cómo es esto que te va a suceder eso? No te deprimas. Estás suponiendo. Porque eso no es por parte de Jesús una conjetura de lo que puede suceder en este segundo viaje a Jerusalén. Jesucristo está indicándoles que se cumplirá lo dicho por el profeta, que el Cristo padecería esto, mas al tercer día resucitaría. Pero Pedro, basándose en meras conjeturas, en meras especulaciones, se atreve a reprender a Jesús.
¿Sabe qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y tropiezo es lo que obtendrá o tropiezo es lo que hará la persona que maneja su situación de vida por meras suposiciones. Y en la primera parte del programa, amigos, para refrescar lo que ya les he dicho, les planteé el problema de las suposiciones, que son los siguientes. 1. Se basan en mera especulación, no en cosa real. 2. Se vinculan con los prejuicios de la gente. 3. Se originan también en las inseguridades de los individuos. 4. Se derivan del desconocimiento, es decir, la ignorancia. Y 5. Generan grandes riesgos. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de vivir por suposiciones? ¿Será que el decidir por suponer, el actuar por suponer, no traerá ningún problema? ¿Será que, no habrá riesgo en esto? No, amigos, trae grandes problemas y resultados muy negativos y procedo a hablarles al respecto. Resultados de vivir por suposiciones. Primer resultado, le llevan a usted a una falsa realidad. Vivir en una falsa realidad, hombre, como dicen los muchachos, es haberse quedado arriba. Vivir en una falsa realidad es creer que la vida es la guerra de las galaxias o el Señor de los Anillos. Vivir una falsa realidad es vivir por mera ficción mental. ¿Quién quiere vivir por apenas ficción? Nadie. Nadie con su cabeza bien puesta, nadie que quiera realmente llevar una vida que tenga sentido va a querer o aceptar vivir en una falsa realidad. Todos queremos la realidad concreta, pero inconscientemente somos proclives a evadirnos con falsas realidades que son nada más producto de las suposiciones. Entonces, ese es el primer resultado. Segundo resultado de vivir por suposiciones, le alejan a usted del verdadero raciocinio. ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y los otros seres creados? Que el ser humano puede razonar, tiene capacidad intelectual, puede analizar, puede planear, puede anticiparse, puede mirar el pasado y aprender algo de ello, capacidad de raciocinio. La llamada imagen y semejanza de Dios en el ser humano es en gran medida, sino que todo, yo diría, la capacidad pensante. La capacidad pensante activa la capacidad creativa de un ser humano. Pienso, decido, actúo. Y entonces se crea todo esto que llamamos la vida humana en sociedad, que a pesar de sus cosas malas tiene muchas cosas maravillosas. Pero si usted se deja llevar por suposiciones, como la gente que dice, yo me dejo llevar por el olfato, perdóneme, pero yo perro no soy. Yo no me dejo llevar por el olfato. Tengo que dejarme llevar por mi capacidad pensante. Ahora bien, si mi capacidad pensante es limitada, hasta allí llegará mi potencialidad. Pero eso pertenece a otro ámbito. Pero decir que no ocupo razonar y que me dejo llevar por el olfato, ni que la vida fuera un hueso. Entonces, es un resultado de vivir por suposiciones, le aleja a usted del verdadero raciocinio. Tercer mal resultado de vivir por suposiciones, le entorpecen, amigo, amiga, su discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad, yo diría, capacidad moral de separar. El rey Salomón oró a Dios cuando fue nombrado rey después de su padre David. Y dijo, Dios, dame el discernimiento porque este pueblo es demasiado grande para gobernar. Enséñame, le dice, a poder distinguir y separar el bien y el mal. Esa es la capacidad de discernimiento. Por eso digo que no es solo una capacidad intelectual, es una capacidad moral sobre todo, donde usted puede diferenciar bien de mal. Hay personas que no logran diferenciarlo. Así hacen negocios, así compran, así venden, así actúan, así se relacionan. No tienen esa facultad moral de decidir,
¿esto es malo, esto que estoy haciendo? ¿Esto que estoy por decidir es bueno realmente? ¿O está contaminado con alguna malignidad? Se llama discernimiento. Cuando usted se deja llevar por suposiciones, usted se aleja o se entorpece más bien su propio discernimiento. Cuarto resultado de vivir por suposiciones. Le alejan, amigo, amiga, de la voz de Dios. Así como lo escucha, le alejan de la voz de Dios. Es que solo hay dos maneras. O esa antena moral que estoy diciendo capta la voz de Dios, el Espíritu de Dios hablándole a su espíritu, la mente de Dios hablándole a su mente, o capta eso, o capta usted la reverberación de sus especulaciones mentales, de sus suposiciones mentales, o de todo lo que le esté soplando al oído, pero al final terminará alejándose de la voz de Dios. El gran reclamo divino al ser humano es: por cuanto no escuchaste mi voz y escuchaste la voz de tus propios consejos. Y número 5, otro resultado de vivir por suposiciones: le alejan a usted, amigo, amiga, de todo buen juicio y sensatez. La Biblia dice que sobre todas las cosas debemos buscar la sabiduría. La sabiduría, a diferencia del conocimiento, es la capacidad de utilizar correctamente el conocimiento que se tiene. El conocimiento básicamente es el porqué de esto y porqué de aquello y porqué de lo otro. La sabiduría es cómo usar esto en una determinada circunstancia. Hay personas que tienen el conocimiento, lo adquirieron en la universidad, por decir algo, pero no tienen la sabiduría, porque aunque quizá pueden ganar un juicio en una corte o sanar un órgano enfermo en un hospital o desarrollar una gran y exitosa campaña de ventas, no tienen la capacidad, amigos, de la sensatez, la prudencia, la sabiduría para gobernar su propia vida. Por eso usted ve que gente exitosa tiene muy malas relaciones y pésimo estado de familia. Porque aunque tienen el conocimiento, no tienen la sabiduría. Tuvieron el conocimiento para levantar un gran negocio, pero no tienen la sabiduría de haber sabido criar a sus hijos o mantener suficiente tiempo un matrimonio. Y ya van por el número 4, aunque, hombre, parecen ser personas exitosas. ¿Qué es lo que les falta? Les falta sensatez, sabiduría, prudencia y buen juicio. Eso es algo más bien moral. Entonces, en esta segunda parte del programa les he hablado de los resultados de vivir por suposiciones. Estos resultados le llevan a una falsa realidad, le alejan del verdadero raciocinio, entorpecen su discernimiento, le alejan de la voz de Dios y también le alejan del buen juicio y de la sensatez. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado: Cuidado con las suposiciones.